Hay muchas cosas que pasaron, hay libros de historia escritos acerca de eso. Estamos hablando de 400 años en que los judíos pasaron por muchas cosas. Mucha de su historia también está basada en acontecimientos, bueno, de lo que celebran, sus fiestas que celebran hoy. Parte de eso pasó en esos tiempos. Los judíos vivían bajo autoridad romana, ya empezando, llegando más al Nuevo Testamento, y ellos esperaban un libertador en Jesús. Había una confusión entonces, porque ellos veían las profecías del Antiguo Testamento, y las profecías del Antiguo Testamento nos hablan tanto de la primera venida de Cristo como de la segunda venida de Cristo. Y a veces es difícil distinguir cuál de esas dos venidas está hablando cierta profecía. Entonces ellos veían las profecías y leían acerca de las profecías del Antiguo Testamento. Ellos pensaban que todas esas profecías Jesús las iba a venir a cumplir en su primera venida. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque ellos buscaban a un rey que los liberara del Imperio Romano. Ellos esperaban que Jesús iba a venir, Él iba a tomar su trono, iba a traer a mucha gente, y iban a vencer al Imperio Romano, y Jesús iba a tener su trono aquí en la tierra en ese tiempo. Pero no pasó así, y por eso ahora los judíos piensan que Jesús, bueno, los judíos, cuando hablo judío hablo de la religión judía, no necesariamente todos los que son judíos de nacionalidad, de nacimiento, pero ellos piensan que Jesús no es el Mesías, porque el Mesías en su mente hubiera hecho todo esto para los judíos, hubiera tomado el cargo, hubiera sido rey físicamente aquí en la tierra. Y obviamente nosotros sabemos que Jesús estaba hablando también es de su primera venida, pero también de su segunda venida. Aquel reino de 1000 años todavía no ha pasado, y por eso estaban ellos confundidos. ¿Okay? Y ellos veían todas las profecías y pensaban que todas iban a ser cumplidas en la primera venida de Cristo. ¿Okay? Entonces vamos a ver el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. En el Nuevo Testamento es el cumplimiento realmente del nuevo pacto que vemos en Jeremías 31. No vamos a tomar el tiempo de leer todo eso, lo vimos en el Antiguo Testamento, pero Jeremías 31 nos habla del nuevo pacto, ¿okay? Que es una parte del pacto abrahámico de Génesis 12. En Génesis 12 sabemos que Dios le promete a Abraham que le iba a dar tierra, le iba a dar descendencia y le iba a dar bendición. Y la bendición es parte del nuevo pacto. Aquí es lo que nos está hablando en Jeremías 31. Puede apuntarlo, y no vamos a tomar el tiempo de leer todo eso. Jeremías 31 del 31 al 40. Ahora, Lucas 22, versículo 20 también nos habla de eso. Note lo que dice, ahorita regresamos aquí. Ahorita voy a regresar al otro dispositivo. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Okay? Entonces la muerte de Jesús, la sepultura y resurrección de Jesús, todo eso tiene que ver con el nuevo pacto también. ¿Okay? Lucas 22:20. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Okay? Entonces, había el nuevo pacto nos trae entonces la herencia eterna, nos trae perdón de nuestras transgresiones, remisión de transgresiones, y la culpabilidad que teníamos con el primer pacto, que es la ley, ¿verdad? El nuevo pacto nos ayuda a tener entonces perdón y herencia eterna. Ahora, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto era muy importante. Era muy importante porque nos enseña, y esto lo vamos a ver después, nos enseña que somos pecadores.
¿Okay? No es para que el pacto del Antiguo Testamento, o los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, todo eso, no era para que una persona dijera, ya los cumplí todos, ahora sí puedo ir al cielo. No, porque nadie los puede cumplir. Pero la razón por la que tenemos los 10 mandamientos es para que nos enseñe, y Gálatas habla de esto, nos enseñe de que no podemos cumplir los 10 mandamientos y solo Jesús nos puede limpiar de nuestros pecados, solo Jesús nos puede llevar al cielo. Y por eso necesitamos un Salvador. ¿Okay? Entonces, regresando aquí a este dispositivo, vemos que Jeremías 31 habla del nuevo pacto, Lucas 22:20, Hebreos del 8 al 10. Si leemos Hebreos del 8 al 10, hace una comparación entre el pacto del Antiguo Testamento, el pacto del Nuevo Testamento, la importancia de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Okay? Y la diferencia entre un sacrificio en el Antiguo Testamento y lo que hizo Jesús en la cruz. Ahora, de nuevo, no vamos a tomar todo el tiempo de estudiar Hebreos 8, del 8 al 10, pero les recomiendo que lean eso nos va a explicar la diferencia entre un sacrificio y el propósito de un sacrificio en el Antiguo Testamento, que nos iba a dirigir hacia la muerte de Cristo, como el Cordero de Dios, ¿verdad? Que iba a morir por nosotros. Y esos sacrificios necesitaban hacerse todo el tiempo. Jesús, dice, vino, murió en la cruz solo una vez por nuestros pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían nuestros pecados, no los limpiaban, no los quitaban completamente, solo era cubrían nuestros pecados. En el Nuevo Testamento viene Jesús, muere en la cruz, resucita por nuestros pecados, y entonces ya nuestros pecados son limpiados completamente. ¿Ok? Alguien dijo esto no es algo que yo inventé, pero alguien dijo, el nuevo en el antiguo, está hablando del Nuevo y el Antiguo Testamento, el nuevo en el antiguo es contenido. Vimos cómo en el Antiguo Testamento y el Nuevo están juntos, ¿verdad? El nuevo en el antiguo es contenido, el antiguo en el nuevo es explicado. Muchas veces las cosas que no entendemos, simbolismos, propósitos, reflexiones, todo eso, el Nuevo Testamento lo explica. ¿Okay? El nuevo en el antiguo es escondido. A veces no es muy claro lo que Dios está tratando de hacer o lo que les está enseñando, pero en el antiguo, en el nuevo es revelado. ¿Okay? Entonces los dos son importantes para entender el otro. El antiguo es importante para entender el nuevo, y el nuevo es importante para entender el antiguo. ¿Okay? Todo es muy, muy importante para poder entender toda el consejo de Dios. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Okay. Vamos a hablar un poco de los idiomas. ¿Qué estaba pasando con los idiomas en ese tiempo cuando estaba empezando? Oh, sí, gracias. Aquí están el plan de estudio. Y mencioné también, aquí tengo los libros. Aquí tengo los libros. Se los voy a dar y ya ustedes cuando puedan, son 140 pesos cada uno. ¿Me puede ayudar con estos, por favor? A los hermanos. Ok. Ese es el libro que vamos a usar. Muy bien. Idiomas. Vamos a hablar un poco de idiomas. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y un poco en arameo. La mayor parte del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. La única parte que está escrito en arameo es Daniel del 2 al 7, como a la mitad del libro, capítulo 2 al capítulo 7. ¿Okay? Lo demás está escrito en hebreo. ¿Okay? El Nuevo Testamento está escrito en griego y vamos a ver por qué. ¿Recuerdan la influencia helenística o la influencia griega? Y también porque era el idioma más hablado y conocido en esos tiempos. ¿Okay? En esos tiempos era el que la mayoría de la gente hablaba, conocía. Entonces por eso fue sabio pues la soberanía de Dios, Dios sabía que era el mejor idioma para el Nuevo Testamento en ese entonces, porque la mayoría de la gente hablaba griego. ¿Okay? Por la influencia de Alejandro Magno, como vimos hace rato. Es muy probable que Jesús hablaba griego
hebreo, griego y arameo. ¿Okay? Vemos unas frases que él dice en griego, otras en arameo, en los evangelios, y también, pues obviamente hebreo. ¿Okay? Había unos factores importantes cuando vino la llegada del Mesías, de Jesús, cosas que Dios estaba preparando para la llegada de Jesús. ¿Okay? ¿Qué cosas estaban pasando en ese entonces que permitieron que el Evangelio se dispersara de una manera más fácil? Bueno, había un idioma principal, ¿okay? Casi todos hablaban griego, hablamos de eso. No había muchas fronteras porque el Imperio Romano abarcaba mucho. Entonces uno no tenía que sacar permisos o papeles para ir muy lejos, aún si iba uno lejos, porque pues todo era Roma. Ahora sí había partes que Roma todavía no controlaba, pero el Evangelio tenía mucha libertad de viajar, de llevar el Evangelio de lugar a lugar, porque pues todo era, mucho era Imperio Romano. También la facilidad de viajar. Roma había construido muchas carreteras. Entonces, eran carreteras grandes, muy bien construidas, muchas que hasta hoy existen. Entonces, pues era más fácil viajar por esas carreteras y más seguro también. Había paz relativamente en esos días. El mundo estaba relativamente pacífico, sin guerras, lo que le llamaban la Pax Romana. ¿Okay? Entonces, la gente no tenía que ir a la guerra ni nada de eso. No había tantas guerras y problemas en ese tiempo, en ese aspecto. Ahora, Roma también tenía sus problemas, pero pues no había guerra con otros países tanto en esos tiempos. Y tampoco había una religión principal. ¿Okay? Era muy interesante porque en esos tiempos la gente creía muchas cosas. ¿Okay? Tenía sus dioses, si recuerdan en la historia, los dioses griegos, los dioses que ellos creían que les ayudaban, que tenían que el dios de la tierra, el dios del cielo, que el dios de la fertilidad, que el dios de esto, del otro. Entonces, pero en ese tiempo como que la gente estaba perdiendo fe en todas esas creencias. Les voy a leer del libro, la página 26, aquí rapidito: Religiones y filosofías en el mundo de Roma. Dice la página 26: el panteón grecorromano, al extenderse el imperio romano, se dio un mayor contacto y asimilación de la cultura y religión griegas. Los muchos dioses y diosas de Roma fueron pronto identificados con los dioses y diosas del panteón griego. Por ejemplo, Venus, la diosa romana del amor, fue también identificada con la diosa griega del amor, Afrodita. Marte era Ares, Diana era Artemisa, Júpiter era Zeus, y así. Para la época del Nuevo Testamento, el oculto de aquella hueste de dioses y diosas estaba en decadencia. Las luchas por el poder, las intrigas y la inmoralidad de aquellos dioses, junto con su evidente incapacidad de ayudar a sus adoradores, llevó a esta decadencia de la fe entre las gentes del imperio. Todo el sistema de deidades era desafiado y escarnecido por muchos filósofos y maestros. Sin embargo, había todavía los que adherían a los viejos dioses y los adoraban. Pero la vitalidad y el número de adoradores estaba claramente en disminución para el tiempo en el que la iglesia penetró en el mundo romano. ¿Okay? Entonces vemos cómo la gente estaba perdiendo fe en todos esos dioses. Este libro nos da un buen repaso de la historia en esos tiempos. Mateo no empieza hasta la página 75. Entonces todo esto que vemos al principio es historia de la que les estoy hablando ahorita. ¿Okay? Ok, entonces vimos todo eso. Vamos a ver un poco de las sectas del judaísmo, porque en el Nuevo Testamento empezamos a ver la influencia de estas sectas, y vamos a entender un poquito qué es lo que ellos creían, cuál era su papel en la cultura judía. Vemos los fariseos primero. Okay.
los fariseos, era el grupo más grande y con más influencia en ese entonces. Empezaron a oponer la helenización. Ellos fueron unos que dijeron, no queremos la influencia griega, porque vieron cómo los judíos estaban perdiendo su cultura. Muchos ya no querían hablar hebreo, muchos ya no conocían la cultura judía. Entonces los fariseos dijeron, no, queremos quedarnos con nuestra cultura, y no querían la influencia griega. ¿Okay? Entonces también ellos aumentaban reglas a los mandatos de Dios. Ellos tenían la ley del Antiguo Testamento, pero ellos empezaron a aumentar sus propias leyes y interpretaciones de la ley. Veían a la Biblia como con una perspectiva alegórica. ¿Okay? Era muy conveniente, ellos podían aplicarla como ellos querían. ¿Okay? No una perspectiva literal, sino alegórica. Y elevaban la ley oral más y creían en lo sobrenatural. Voy a hablar un poco de eso. La ley oral estaba en existencia desde los tiempos del Pentateuco, de Moisés y Josué. Empezaron porque todavía no tenían la palabra de Dios, hasta después empezaron a pasar historias de lo que estaba pasando por medio de, oral, de historias de hijos, los padres a los hijos, ellos a sus hijos. ¿Okay? Y todo el Antiguo Testamento había esta influencia de la ley oral, pero se expandió, se hizo más común, más popular, y se hizo más grande con los fariseos. ¿Okay? Porque ellos enfatizaban la ley oral, empezaron a hacer tradiciones que estaban aún más en su mente, más allá de la Biblia. ¿Okay? Ellos sí creían en lo sobrenatural. ¿Okay? Es la única secta en existencia hoy. Hoy no tenemos a saduceos ni todo, ellos, los judíos, sino los fariseos. Vamos a ver por qué ahorita. La única secta en existencia. Nicodemo y Saulo de Tarso fueron fariseos. ¿Okay? Entonces eran el grupo más grande y con más influencia. ¿Okay? ¿Pregunta? ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora, los saduceos era la clase alta de la sociedad. Ellos tenían poder político y religioso. ¿Okay? Ellos son los que tenían dinero, son los que tenían influencia con la autoridad, los que se creían más en una forma política. Podían ser parte del Sanedrín. ¿Okay? Ahora eran más arriba, con más autoridad. Adoptaron una interpretación literal de la Torah. Ahora, la Torah ellos consideraban con más autoridad que el resto del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la Torah? Ajá. Pero es de Génesis a Deuteronomio. Entonces, para ellos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio eran más importantes que el resto del Antiguo Testamento. ¿Okay? Para ellos, esa era su autoridad y la interpretaban literal. ¿Okay? Rechazaban la tradición oral. ¿Okay? Vamos a ver cómo chocaban mucho los fariseos con los saduceos. ¿Okay? No creían en lo sobrenatural como los ángeles, los milagros, la resurrección. Pablo usó esto para protegerse en el Nuevo Testamento, en Hechos, cuando lo habían arrestado y estaban los saduceos y los fariseos en contra de él. Y les dice Pablo, ¿saben qué? Me están a mí acusando de creer en la resurrección, porque él predicaba que Jesús había venido, había muerto. Entonces los fariseos dijeron, no, sí, la resurrección sí existe. Y los saduceos dijeron, no, la resurrección no existe. Entonces hizo que se pelearan entre ellos y ya lo dejaron en paz. Mucho de su ministerio tenía que ver con el templo de los saduceos. Tenía que ver con el templo, aún en ofrecer sacrificios. Y eso causó que desaparecieran con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ya no tenían templo, ya no tenían ese ministerio. La cultura judía
no se había destruido, sino se había diluido un poco porque pues la dispersión de los cristianos ya no podían adorar tan libremente. Entonces los saduceos se desaparecieron en ese entonces. El templo se destruyó en el año 70 después de Cristo y los saduceos se terminaron. ¿Ok? Sí, hermano. Un poquito. No, tantito. Sí. Perdón, pastor, ¿qué quiere decir Sanedrín? Sanedrín era el grupo aún más chico de los saduceos, y no le quiero decir algo que no sea, pero aquí en el libro nos explica un poquito más. ¿No es la iglesia que tenían los israelitas, el Sanedrín? No era la iglesia. Era como el grupo de los más... ¿Selectos? Sí, como era un grupo selectivo de ellos. Ajá. Aquí nos habla de eso. Era océano. Aquí mire, fundamentalmente conlleva la idea de un concilio o cuerpo gobernante y puede también incluir la idea de un tribunal. El Gran Sanedrín era el concilio nacional de los judíos. Estaba constituido por 71 miembros presididos por el sumo sacerdote. El Sanedrín se reunía en Jerusalén en los límites del templo. ¿Okay? Entonces era un concilio, un grupo más pequeño, con más autoridad. ¿Okay? Aún que los saduceos. ¿Sí? ¿Los fariseos también podrían ser parte del Sanedrín o no? Solo los saduceos. Solo los saduceos. Eran los que tomaban las decisiones. Ajá. Uh-huh. Okay. Ay, perdón, sí. Los escribas. No era tanto una secta, era más un oficio, un trabajo que ellos tenían. Ellos copiaban las escrituras y protegían su autenticidad. Okay. Cuando había una duda de la interpretación de la ley, ellos interpretaban la aplicación. Entonces ellos decían, cuando había un problema, ellos decían, no, mira, esto es lo que quiere decir, y así se aplica la ley. Esto tuvo mucho que ver con la popularidad de la ley oral también. ¿Todo esto viene en el nuevo libro? Sí. Ahora, hay mucha información que yo saqué de otros libros también, pero este libro también habla de todo eso. Porque no me da tiempo. Sí, no, es que son 75 páginas de historia, de explicaciones y todo eso. Y ya ustedes lo van a leer con calma después. Uh-huh. También va a haber lecciones como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, ¿Cómo lecciones? la que usted nos daba para leer conclusiones. Pues como estamos ya juntándonos aquí, las notas que tomen de estas notas de aquí, va a ser sus notas para ustedes. Ahora, tienen el beneficio de regresar a Facebook y ver si algo se les pasó. Ahí va a estar en video en Facebook. Ok. ¿Okay? Y YouTube también. Y YouTube también. Ok. Muchos de los escribas también eran fariseos. Ok. Ahora, no todos los fariseos eran escribas. Ok. Los fariseos era otra cosa, los escribas otra, pero había muchos escribas que también eran fariseos. Ok. Lo que están escribiendo está bien. Sí, porque pues ahí van a hacer las notas, ¿verdad? Sí. ¿Va bien, hermano? ¿No necesita que le ayuden con los dispositivos? ¿Va bien? Ajá. Pregunta. Los capítulos en Daniel que estaban escritos en Arameo. ¿Saben por qué están solo esos capítulos en arameo o no se sabe? Había toda una cultura de... arameo es un grupo de idiomas y es toda una cultura. Entonces no era solo uno. Y había mucha influencia también de esa cultura, porque tiene que ver también con la cultura babilónica. Y tal vez por eso tendría que estudiar más para tener más detalle. Pero
Pues sí, eso es. Era, si no me equivoco, tenía que ver con la cultura de Asiria también. Ok. El canon del Nuevo Testamento. El canon, vamos a hablar, ¿qué quiere decir la palabra canon? Lo vimos en el Antiguo Testamento. La palabra canon es una vara de medir. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de la aceptación de los libros del Nuevo Testamento como palabra de Dios. ¿Ok? Vemos que en el Antiguo Testamento hay 39 libros, en el Nuevo hay 27. Oh, gracias. Okay. Ahora, si recuerdan, en el Antiguo Testamento, en la primera clase vimos que había libros que no tenemos en nuestra Biblia hoy, que son los libros que nosotros llamamos los libros apócrifos, que la Iglesia Católica los llama deuterocanónicos. Y no los tenemos en nuestra Biblia hoy. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones, pero esos libros los vemos como libros de historia, pero no libros inspirados. Varias preguntas o consideraciones para ver qué libros iban a ser reconocidos como palabra de Dios. ¿Es consistente con el resto de las escrituras? Era una pregunta importante. Si era consistente con el resto de las escrituras, si fue escrito también por un apóstol o alguien cercanamente asociado con un apóstol. También es aceptado por las iglesias, especialmente las que fueron empezadas por los apóstoles. ¿Okay? Y si se dice ser palabra de Dios. ¿Okay? Ahora, hay mucho que se puede decir de este tema, pero vamos a dejarlo ahí. Hay unos libros que tardaron unos años más para aceptarlos como canon, como parte de escrituras por las iglesias que otros, pero tenemos evidencia también interna y externa que vamos a ver ahorita de que fueron aceptados en esos tiempos por los cristianos. Cuando vemos las versiones nuevas de la Biblia, veo que todavía están escribiendo, ¿está bien? Cuando vemos las versiones nuevas de la Biblia, que tenemos que la Biblia de las Américas, Biblia, nueva versión internacional, Biblia de no sé qué, muchas veces lo que varía es más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Hay varios textos que ellos prefieren, que son diferentes de los textos que nosotros usamos, o se traducen de una manera diferente que nosotros, que en nuestra Biblia. ¿Okay? Y como les digo, todo eso es toda otra clase, otra conversación, pero sí es importante saber que como iglesias en esos tiempos primitivos, ellos aceptaron estos libros que tenemos como palabra de Dios. ¿Okay? Y estas eran varias de las preguntas que se hacían para aceptarlos. Evidencia interna de la canonización de los libros. ¿Okay? En 1 Timoteo 5:18, Pablo hace referencia a dos libros, dos pasajes, uno en Deuteronomio 25:4 y otro en Lucas 17. ¿Okay? Lo voy a leer aquí rapidito. 1 Timoteo 5:18 dice: pues la Escritura dice, ¿okay? Y aquí va a ser una cita a estas dos referencias: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La primera parte, no pondrás bozal al buey que trilla, es referencia a Deuteronomio 25:4, y digno es el obrero de su salario, hace referencia a Lucas 17, y dice que esos dos pasajes son escritura. Dice, la Escritura dice.
¿Ok? Entonces Pablo nos está diciendo, primeramente, que esa es escritura y que podemos saber, él estaba convencido que él tenía la escritura. En ese entonces, en el tiempo de Pablo, él estaba seguro que esos dos pasajes y otros, que no tenemos tiempo de ver todos, eran palabra de Dios. ¿Ok? Y eso es muy importante. Pedro nos dice que las cartas de Pablo son escrituras en 2 de Pedro 3, 15 y 16. 2 de Pedro 3, 15 y 16 dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Pedro dice, hay gente que está torciendo las escrituras, la palabra de Dios que nos ha dado Dios por medio de Pablo. Entonces, con ese versículo podemos saber que todo lo que escribió Pablo, las escrituras que estaban aquí, que tenemos aquí nosotros, son palabra de Dios. Okay. Otras escrituras como las de Pedro y Juan fueron aceptadas por ser apóstoles, porque eran apóstoles, porque ellos las escribieron, entonces dijeron, entonces sí, las reconocemos como palabra de Dios. Lucas y Pablo declararon claramente la importancia de contar la certeza de lo que hizo Jesús en Lucas 1 del 1 al 4, 1 de Corintios 15 del 12 al 19, no tenemos tiempo de ver esos pasajes, pero nos indican que era importante saber con certeza lo que hizo Jesús desde su vida, su muerte, sepultura y resurrección. Esa es la evidencia interna, lo que dice la Biblia acerca de la Biblia. ¿Okay? ¿Qué dice la evidencia externa acerca de la canonización de los libros? Ireneo fue una apologista del segundo siglo, menciona 22 de los 27 libros como palabra de Dios. Tertuliano, otro del segundo y tercer siglo, los menciona todos excepto 4. Les digo que en ese entonces había sido, se tomaron un poco más ciertos libros para ser aceptados. Origen fue también un teólogo del segundo siglo, mencionó todos los 27 libros. Estos fueron gente que vivieron despuesito de que fue escrita la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Mande? No digo, aguántenme tanto, Sí. por favor. Claro que sí, hermano. Ok. Ya no falta mucho. Ajá. Ya me lo terminamos. ¿Hay alguna pregunta acerca de estos versículos? ¿Eso de apologistas que es? Una ¿Apóstoles? No, es una persona que defiende la fe. Ah, Algunos de ellos tenían una que otra creencia diferente, pero ellos dos, Ireneo y Tertuliano, tienen una conexión con Juan. Tertuliano fue estudiante de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan. Y Ireneo también conoció, bueno, Ireneo vino después, pero conoció a Tertuliano. Muchos piensan que él fue enseñado por Tertuliano, quien fue estudiante de Juan, el apóstol. Ya, gracias. ellos sí se supone que están ya en el mismo siglo, ¿no? No como en el Nuevo Testamento, que se van encontrando unos con otros y no están en la misma época. Como que vivieron al mismo tiempo. Ajá. Pues Tertuliano y Juan sí. Ajá. Ireneo estaba chiquito cuando Tertuliano estaba enseñando, pero sí lo alcanzó a escuchar. Lo llegó a conocer. Sí lo llegó a conocer. Gracias.
Ok. División del Nuevo Testamento. Esta va a estar más fácil. Yo pienso que sí va a ser un poco más fácil, hermano. El Nuevo Testamento. A Sí. mí los históricos fueron donde se me son pesados. La dificultad del Antiguo Testamento, bueno, es grande, es una historia muy larga. Hay muchas personas, muchos reyes, muchos eventos. Y luego se divide el reino del norte, el reino del sur. O sea, sí, como que fue un poco. Aquí la historia del Nuevo Testamento abarca unos 50 años. Es todo. Entonces, y mucho tiene que ver con la vida de Pablo. Entonces, no hay tanta confusión con la historia. Es mucha doctrina en el Nuevo Testamento. Y además, o sea, miembros de las historias que hablan, o es menos. ¿Cómo? O sea, por decir que Mateo, que Lucas, Es que ellos son los apóstoles que anduvieron con Jesucristo. Con Jesús, ajá. estos no. Sí. O sea, no son muchos nombres de personas. No, como el Antiguo Testamento, no, pues es que el Antiguo Testamento cubre unos 4,000 años. Ajá, y aquí son 50. ¿no? Aquí son 50 años. Ok, ¿Ok? estudiaremos. Bueno, Son menos libros. y son Y menos después libros. un libro para Mira, que todo el San repaso, Juanito de Iris. ¿verdad? De todo lo que hemos visto, que ya memoricemos. Sí, no, es bueno. que a mí me falla la memoria. A todos, hermano, nos falla, sí. Ok, el último dispositivo nos da el Nuevo Testamento, cómo está organizado. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son evangelios. Ok. Historia es, pues, Hechos nos habla mucho de la historia de la iglesia, lo que hizo y los viajes misioneros de Pablo. Las cartas de Pablo a las iglesias son Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y 1 de Tesalonicenses. 1 y 2 de Tesalonicenses. Entonces le habla a la iglesia en Roma, en Corinto, en Galacia, en Éfeso, Filipo, en inglés es Colose, no, creo que es Colose también en español. Colosas, y Tesalónica. Son cartas a las iglesias. Gracias, pastor. Cartas que Pablo escribió personales a diferente gente. A Timoteo le escribió 1 y 2 de Timoteo. A Tito le escribió una y luego a Filemón también. Pablo les dijo que cuando recibieran una de sus cartas a una de las iglesias, que se las mandaran a otras iglesias y que las otras iglesias les mandaran la carta que él les mandó a ellos para que todos tengan la palabra de Dios, ¿okay? Que todos puedan ver todas las cartas. ¿Okay? Cuando dice cartas de Pablo personales, quiere decir que Pablo le escribió a Timoteo. Pablo le escribió a Timoteo, sí. Es que era su íntimo amigo, ¿no? Muchas de estas cartas, lo vamos a ver después, las escribió de la cárcel también, desde la cárcel. ¿Okay? Después vemos cartas generales. Ahora, Hebreos puede que esté acá, bueno, ni siquiera ahí, pero cartas, no sabemos, no estamos seguros de quién escribió Hebreos, pero muchos pensamos que fue Pablo, por su manera de escribir, su estilo. Pero, cartas generales, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, entonces Pedro escribió esta, Juan escribió estas, Judas esta. Y son generales porque no son ni a una iglesia en específico ni a una persona en específico. Y pues profecía vemos que es Apocalipsis. Ya. ¿Ok? Oh. Ok, muy bien. Bueno, pues aquí terminamos la primera clase, hermanos. Hay unos dispositivos, hermanas que no vieron, creo, al principio. Si quieren, ahorita me regreso. Pero vamos a terminar y
con una oración. ¿Alguna pregunta de lo que sea de lo que hemos hablado hasta ahorita? ¿Cuántos exámenes vamos a hacer? ¿Como 2? Uno, como 4. Como 4. No, Mejor a no, las 6, pero menos bueno, no, sí van a ser más fáciles estos. Ah, ok. Pero sí. Ok. Iba a decir algo. Bueno. Bueno, vamos a terminar. Vamos a orar y terminar. Damos gracias, Señor, por tu palabra que nos das. Gracias por la historia, por lo que podemos aprender, Señor, que nos ayuda a vivir nuestras vidas para ti. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que nos ilumine nuestros corazones para poder entender los principios bíblicos, la doctrina, la enseñanza para nuestras vidas hoy. Y ayúdanos, Señor, a no solo mantenerlo en nuestra mente, sino en nuestro corazón y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok.